Muy buenas noches. La Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas, ha revisado a la baja las previsiones sobre la evolución del PIB, tanto para este año como para el próximo. Además, ha elevado las correspondientes al comportamiento del desempleo. En concreto, el consenso de analistas consultados por Funcas augura una contracción del PIB del 1,7% para este año frente a la caída del 1,3% prevista. ¿Cómo lo vemos esto los ciudadanos? No muy bien, mal, más bien, más de lo mismo. Pero, ¿y los empresarios? Esta noche vamos a analizar todos estos datos que estamos conociendo en los últimos días y que vamos a seguir conociendo en los próximos con el presidente de la CEN, con el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarria. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Porque es prácticamente una cascada de datos que cada día unos y otros llegan incluso a contradecirse en algunos puntos y que no hacen sino otra cosa que generar aún más incertidumbre en el consumidor. ¿Cómo lo ve el presidente de los empresarios? Vamos a entrar ahora al detalle, pero en general la situación en la que nos encontramos ahora, después de una rueda de prensa de ayer por parte del Gobierno de Navarra, en el que se nos dice además que hay que aplicar otro recorte de 54 millones de euros. Pues es verdad que efectivamente el ciudadano normal, cada día cuando se levanta y coge el periódico o pone la radio o la televisión, pues se encuentra con una mala noticia, ¿no? De manera que cada día pues da la impresión de que vamos un poco peor, ¿no? Eso no es bueno, evidentemente no es bueno desde el punto de vista del consumo interno, desde el punto de vista de la confianza, desde el punto de vista de las posibilidades de salir adelante de un país, porque el país tiene que tener confianza y los ciudadanos tienen que pensar que el futuro va a ser mejor. Es malo, en definitiva es malo. ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, pues ahí hay que entrar a fondo y discutir muchas cosas, pero a la pregunta concreta y general yo respondería que estoy de acuerdo, que no es bueno, que hay que dar, que también se dan noticias positivas y que quizás los medios de comunicación deberían ponerlas de manifiesto con la intensidad que debieran para compensar un poco esa noticia negativa permanente y continua que estamos recibiendo. Bueno, don José Antonio, pues como sabía que me iba a poder salir también con esta respuesta, voy a aportar yo ese granito de arena esta noche, que también hay un pequeño oasis en este desierto. Se frena el pesimismo de los empresarios navarros sobre la evolución de la industria, según el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a ver, esa es una opinión general. Yo le diría que los empresarios, la empresa en general y en Navarra en concreto, usted sabe que en Navarra se ha defendido mejor la industria y la empresa, pero sobre todo la industria de Navarra, porque su capacidad exportadora ha sido más alta que el resto del conjunto de España. Bueno, yo creo que los empresarios navarros que están exportando a algunos lugares, por ejemplo Latinoamérica y por ejemplo pues algunas zonas de Asia, norte de África, donde no se está viviendo esta crisis, pues están relativamente bien, ¿eh? Es verdad que las exportaciones en su conjunto están cediendo un poco, ¿eh? Pero vamos, todavía se mantienen a un nivel bastante aceptable, ¿eh? En Navarra, me estoy refiriendo a Navarra. Sí. El problema que tenemos en Navarra, a mi juicio, es que estamos reduciendo el gap, el spread que teníamos con respecto al resto de España en los números. De manera que normalmente nos hemos mantenido con un diferencial de crecimiento en el PIB o de decrecimiento de un punto. Eso se está reduciendo. España, como sabe, tenía una previsión para el año 2012 de 2,3, que ya sabíamos que no se iba a cumplir. Hemos pasado a una previsión del gobierno para este año 2012 de menos 1,7. Hay bastante diferencia entre un dato y otro. Y Navarra tenía una previsión de crecimiento del 1,9 y hemos pasado a una previsión de decrecimiento del 1,2. El salto es importante, es menor en Navarra, pero se está reduciendo el diferencial que teníamos de mejora con respecto al resto de España. Ya, pero este tipo de errores, ¿por qué se producen? ¿Falla el pronóstico? ¿Es mejor muchas veces, si no se está seguro, no hacer públicos estos datos? No, mire usted, cuando se dan esos datos, son los mejores datos que se conocen y hay que dar datos. Pero la evolución de la economía es bastante imprevisible. La economía no es una ciencia como puede ser la física o la química u otras ciencias.
cuando usted mezcla ácido clorhídrico con nitrato de plata, siempre le precipitará cloruro de plata. Sin embargo, en economía las circunstancias no siempre se repiten porque hay una serie de factores que influyen, ¿no? El gobierno, yo creo que esta previsión que ha hecho el gobierno de menos 1,7 es una previsión tremendamente realista. Yo incluso a veces he pensado en los primeros meses de este año, en enero, febrero, que quizás era una previsión de decrecimiento, el gobierno de España, excesivamente conservadora. Ahora no lo pienso tanto, ahora no lo pienso tanto, pero yo creo que es una previsión realista, sí, efectivamente. No lo piensa tanto porque estamos viendo cómo el gobierno se está contradiciendo a lo que dijo en campaña, por ejemplo, o los primeros días de gobierno. Porque veo que la previsión de ingresos del gobierno me parece que va a ser difícil de cumplir. Tenga presente que pasar del 8,5 al 5,3 que tenemos de previsión nunca se ha hecho un salto tan importante, ¿no? Y sobre todo de cara a las comunidades autónomas, el pasar del 2,9 al 1,5 me parece un salto muy duro, y algunas comunidades, no es el caso de Navarra. Navarra tenía ya ajustadas sus cuentas, si bien había previsto que los ingresos iban a ser más altos, pero tenía ajustadas sus cuentas al 1,3, bueno, ahí tenemos un pequeño respiro al 1,5, pero en el resto de España y algunas comunidades me parece verdaderamente difícil. Y luego me preocupa también un poco la seguridad social. Tuvo un déficit del 0,1, a ver si este año conseguimos el 0, que es la previsión del gobierno, y luego, por supuesto, el gobierno bajar de la previsión, o sea, el gobierno central, al 3,5, del 5,3 es mucho. Don José Antonio, ¿le preocupó ayer los datos que hizo públicos el gobierno de Navarra, el tener que volver a aplicar más recortes? Claro, eso me preocupa, evidentemente, me preocupa. Es algo que relativamente previsible, pero me preocupa. Creo que el gobierno no tendrá problemas para ajustar el presupuesto. ¿Pero haciendo más recortes o recaudando más impuestos? ¿Por dónde cree que van a ir las cosas? Yo creo que, bueno, las subidas del IRPF y demás, esto y del impuesto de la renta le va a mejorar, por un lado, y en recortes, pues es que difícilmente vamos a poder hacer más recortes, y además hay algunos recortes que no debiéramos tocarlos, porque los destinados a inversión en I+D+I, que son los que realmente crean economía. Mire, la inversión en I+D+I hay que tener cuidado con ella, y se puede aplicar una política de mucho recorte, pero muy coyunturalmente, en un periodo de tiempo muy corto, porque a la larga, si no, entramos en una espiral perversa de deterioro. Yo, de cara a la situación general de España, por darle un dato positivo, le diría que en este momento, por ejemplo, en el año 2011, la inversión en activos de las empresas españolas fuera de España ha alcanzado ya el valor del 47% del PIB. Caramba, eso está bien. Y estoy hablando de activos, no estoy hablando de valor de exportaciones, ¿no? Ese es un dato pues que no es malo. Luego, otro dato, y es que las familias españolas están ahorrando al mismo nivel, en términos relativos, al mismo nivel que las familias alemanas. También eso es un dato positivo, ¿no? Lo que pasa es que luego nos dicen que no ahorremos tanto y que consumamos más, que esto hay que alimentarlo, que si no gastamos, otros no venden, y los que no venden no producen, verdad, y si no se produce... Es verdad, pero hay que tener hay que tener un poco de sentido común en esto, ¿no? En España hemos gastado por encima de nuestras posibilidades anteriormente. España era uno de los países más apalancados del mundo, y no solo las entidades públicas, sino las familias y las empresas, y eso tenemos que desapalancarnos, ¿no? De manera que el buen juicio se imponga y no gastemos, pues está bien, y que ahorremos también está bien. En definitiva, ese ahorro repercute favorablemente en la economía también, aunque no sea en el consumo directo interno, porque ese ahorro se coloca pues en acciones, o se coloca en un fondo de inversión, y eso es bueno. Ya pasó la huelga general, se volvió a poner sobre la mesa la reforma laboral prácticamente igual que se nos presentó a los ciudadanos. Vamos a ir viendo
no sé a qué plazo, no sé cómo lo ve usted, esta reforma laboral. ¿Vamos a empezar a ver los resultados que el Gobierno había vaticinado o tardaremos todavía? Porque va a ser el año del paro, eso está clarísimo. Sí, efectivamente, el paro va a seguir creciendo moderadamente, pero va a seguir creciendo. Los panelistas de Funcas ya han dado, y los panelistas del BBV y de Santander, etcétera, etcétera. Mire, yo pienso que la reforma laboral ahora está en el trámite parlamentario. En el trámite parlamentario se van a solucionar una serie de aspectos que el decreto ley inicial no recogía, que se van a mejorar. Yo no espero que la reforma cambie sensiblemente, sino se van a ajustar. Por ejemplo, pues hay aspectos concretos que a lo mejor rozaban la inconstitucionalidad u otros aspectos que no estaban bien descritos. Bueno, pues eso se van a mejorar. Yo conozco muchas de las enmiendas parlamentarias que ya se están presentando por parte de los diferentes grupos, el propio Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unión, etcétera, etcétera. Eso se va a mejorar. Ahora, tenga presente que esta reforma laboral es un tratamiento a un enfermo grave. Y ese tratamiento necesita un tiempo. Y además tiene efectos colaterales adversos. Es duro, es difícil, requiere un sufrimiento durante un tiempo. No tengo ninguna duda que esa reforma laboral, pasado un tiempo, va a mejorar la situación de competitividad y de mejora de productividad de las empresas españolas y, por tanto, va a aumentar su competitividad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan las empresas? Ahora mismo, ¿qué necesita este país para seguir generando empleo o para generar más empleo? ¿Necesita que las actuales empresas se fortalezcan y crezcan? Es decir, que tengan un número de empleados generoso, por encima de los 50, por ejemplo, o que se creen nuevas empresas, microempresas, con 3 o 4 empleados. Mire, yo creo que necesita este país. Yo creo que en primer lugar este país necesita confianza, si las empresas necesitan confianza. En segundo lugar, yo creo que las empresas españolas necesitan una mayor flexibilidad, una mayor capacidad para introducir las modificaciones necesarias para poderse adaptar en cada momento a la situación que le exigen los mercados. Por tanto, yo creo que esas empresas ya existentes tienen que mejorar su flexibilidad, es decir, su capacidad para poder adaptarse, ser más productivas y, por tanto, más competitivas. ¿Pero de quién depende eso? ¿Del empresario o de los trabajadores? Estamos de hablando... todos, depende de todos. Depende, en primer lugar, de la legislación laboral. Esto se pretende cambiar en cierta medida. Sí, por eso. Y depende también de que nos demos cuenta, de una vez por todas, de que cuando las empresas van mal, todo va mal. Y, por tanto, los empresarios y los trabajadores debemos aparcar nuestras diferencias, sentarnos en la mesa y decir qué es lo que le hace falta a nuestra empresa para sobrevivir, para crecer, para salir adelante. Y eso todavía no lo hemos hecho. Es decir, estamos hablando de derechos, estamos hablando de intereses y tenemos que centrarnos en eso. La empresa, ¿qué es lo que necesita nuestra empresa? Y luego, respondiendo ya finalmente a la parte final de su pregunta, le quiero decir que, hombre, evidentemente también habrá que crear nuevas empresas, el emprendimiento, emprendedores. España es un país que tiene muy poca empresarios que son gestores de su propio empleo, que, bueno, pues hay que crecer en ese tema también, ¿no? De manera que tenemos que trabajar para las empresas que ya están, para que sigan creciendo y no generando desempleo, y tenemos que crear nuevas empresas. ¿Qué le pareció el anuncio de la presidenta del Gobierno de Navarra, que hizo alusión a esa decena de empresas que iban a invertir en Navarra en los próximos años 125 millones de euros que generarían más de 600 puestos de trabajo? Bueno, a mí me parece estupendo, estupendo. Lo que pasa es que Pero se tiene que materializar. Hombre, ¿cómo se materializa? no tengo ninguna Claro. duda. ¿De dónde vienen esos 125 No tengo ninguna duda millones? que el Gobierno de Navarra tiene contactos con una serie de empresas que están considerando la posibilidad de establecerse aquí. Ahora, en concreto, esos números yo no los puedo avalar, como podrás suponer. Yo creo ¿Usted que cómo recibe esa noticia? Usted, como presidente de los empresarios navarros, ¿cómo recibe esa noticia? Bueno, pues, ¿Con incredulidad, con realismo? Yo la recibo con cautela, la considero positiva y la recibo con cautela. España es un país que tiene interés para muchas compañías y, por tanto, y en concreto Navarra también, ¿no? De manera que la recibo
con cautela, con prudencia y de un modo positivo, ¿no? Antes, cuando ha dicho flexibilidad, que pedía flexibilidad, le he repreguntado en ese aspecto porque la reforma laboral sí que hacía un planteamiento nuevo con respecto a los convenios colectivos, con respecto a los convenios laborales de algunas empresas. En ese aspecto se le está pidiendo al trabajador mayor responsabilidad aún, incluso mayor trabajo por el mismo dinero, incluso más trabajo por menos dinero. No, yo no creo que se le pida al trabajador más trabajo por menos dinero, no. Mire, cuando hablo yo de flexibilidad, me estoy refiriendo no solo a la reforma laboral, sino también al acuerdo de la negociación colectiva que previamente al decreto los empresarios firmamos con los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras. Es un magnífico acuerdo y es un acuerdo que toca mucho el tema de la flexibilidad interna. Y es un acuerdo de moderación salarial e introduce un concepto muy importante y es desvincular de una vez por todas en el año 2014 los incrementos salariales al IPC, que es una variable completamente externa a la situación de la empresa, ¿no? Yo no creo en ningún caso que haya que hacer grandísimos esfuerzos. Yo lo que creo es que hay que reducir el absentismo, yo creo que no se pueden seguir reduciendo las horas de la jornada laboral. Yo creo que hemos llegado a un límite en el cual nos tenemos que quedar y, por tanto, eso no debe formar parte de la negociación de los convenios colectivos y creo que debe haber un periodo de moderación salarial en función cada uno de las situaciones de su empresa, en unos podrá ser más y en otros menos, y para que nuestros costes salariales sean inferiores a los costes salariales medios de los otros países de la Unión Europea, con lo cual mejoraremos nuestra capacidad de portador. Y de eso se trata, ¿no? Y también se trata de otra cosa, y es de evitar la inmutabilidad en el puesto de trabajo. De manera que muchas veces podemos evitar que salga gente de las empresas modificando la situación de cada uno, pues a lo mejor cambiando la jornada o en lugar de este puesto en este otro, pero la legislación anterior era un camino muy difícil. Ahora esto se nos simplifica bastante, ¿no? Y cuando algunos trabajadores dicen que, bueno, que las empresas también pueden hacer algún esfuerzo bajando el margen de los beneficios que las empresas que los tienen, pues también los exhiben, ¿no? Muchas veces las empresas deciden sacar pecho y decir este año he incrementado mis beneficios o tengo tantos millones de euros de beneficios. Que en estos momentos uno puede entender por qué sacan pecho, otra cosa es que se entienda y se comprenda por qué lo hacen, ¿no? Bueno, mire, yo le puedo decir que la gran mayoría de las empresas, no estoy descubriendo nada especial cuando le estoy diciendo que la gran mayoría de las empresas, incluido las más grandes, con alguna excepción, están ganando sensiblemente menos que ganaban los años anteriores. Yo lo que creo es que hay que sentarse en la mesa, hay que hablar. Yo estoy de acuerdo a que cuando se están haciendo esfuerzos por parte de todos y cuando se están reduciendo las prestaciones salariales, que en algunas empresas tendrán que bajarse, es decir, no solo incremento cero, sino a lo mejor pactemos una reducción de salario durante 1 año o 2 años. Eso tiene que tener una contraprestación por parte de la empresa, es decir, yo naturalmente no voy a repartir dividendos en este año y si tengo excedentes, lo voy a reinvertir a la compañía. De eso tenemos que hablar. Seguramente que haya muchos jóvenes escuchándole ahora mismo y estarán preguntando, sí, muy bien, todo esto está muy bien, el análisis que hacemos de la situación, los empresarios que velan por que sus empresas sean más fuertes, se renueven, pero ¿qué esperanza tengo yo? ¿Qué esperanza le queda a los jóvenes? Mire, la situación de los jóvenes es verdaderamente difícil, difícil. Hemos llegado a unos niveles de desempleo tremendamente altos. Y no solo niveles de desempleo, sino también que el número de contratos indefinidos, cada mes se hacen un montón de contratos indefinidos en Navarra y en España. De esos contratos indefinidos, pues solo el 6 y pico por ciento, perdón, de esos contratos que se hacen, solo el 6 y pico por ciento son indefinidos y el resto son temporales. Y esto afecta a los jóvenes, porque los jóvenes tienen dificultad para poder organizar su vida, comprometerse, tomar compromisos con las entidades financieras, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, el hacer muchos más contratos indefinidos que anteriormente, es algo que la reforma laboral tiene que conseguir. Eso por un lado. Y luego, el conseguir más puestos de trabajo, más oportunidades, más oferta, pues eso va a tardar un poco. Eso va a tardar un poco.
en la medida que la situación económica no mejore y que nuestra competitividad vaya ganando, pues va a ser complicado. ¿Cómo están ahora mismo las empresas navarras que dependen, la gran mayoría de sus inversiones, del crédito, de que siga llegando el dinero, de que necesito este dinero, préstemelo, señor banco, que yo se lo devolveré? ¿Cómo están las cosas? ¿Llega el crédito? ¿No llega? No llega en la medida que se necesita. Y si usted pregunta a muchas entidades financieras, le dicen, bueno, es que me viene menos gente a pedir crédito. Y esto es así porque las garantías que piden las entidades financieras en este momento son mucho más altas y muchas de los empresarios o de las empresas no las pueden ofrecer. De manera que digo, ¿para qué lo voy a pedir si me van a pedir unos avales importantes? Eso es un tema muy importante y que nosotros estamos presionando mucho al Gobierno de España para que se culmine lo antes posible la reforma financiera y pueda acceder el crédito a las pequeñas empresas. El ministro Montoro en COE nos dijo la semana pasada que los bancos tienen dinero porque los bancos españoles han llevado el 25% de las emisiones que ha hecho el Banco Central Europeo, pero ese dinero lo tienen para mejorar bien guardado, para mejorar su solvencia y para ser capaces de poder devolver el dinero porque tienen vencimientos de deuda en el año 2012. Tenemos que conseguir, el Gobierno tiene que conseguir, tiene que acabar la reforma financiera para que ese dinero pueda ir a las familias y a las empresas lo antes posible. Una buena noticia para las empresas ha sido que las corporaciones, sobre todo los ayuntamientos y las comunidades, pues tengan préstamos para poder pagar las deudas pendientes, que hay ahí unos 17.000 millones que a partir del mes de mayo van a empezar a llegar a las empresas. Eso es bueno. Usted que conoce las inquietudes de los empresarios navarros, ¿es verdad que desde que Caja Navarra ya no es Caja Navarra no hay tan buena relación y tantas facilidades para los empresarios a la hora de acceder a los créditos? No, yo no tengo ninguna impresión en relación con ese tema, no tengo ninguna noticia. Yo creo que Caja Navarra va a seguir siendo Caja Navarra y iremos a una sucursal, pondrá exactamente igual que ahora Caja Navarra y donde arriba pone más pequeño Banca Cívica pondrá CaixaBank. Y el gestor que estaba anteriormente y que le conocemos de toda la vida y que confiamos en él, nos seguirá atendiendo exactamente igual. Yo espero que incluso algo mejor. O sea que no tiene nada que ver. No, en mi opinión no. Veremos, por tanto, un sistema financiero saneado. No tardaremos mucho en verlo. Sí, estoy seguro. Pero otra cosa es que tengamos esa confianza y tengan los bancos esa confianza en sus clientes para poder ofrecer esos créditos. Sí, mire, el banco gana, entre otras cosas, prestando dinero. Prestando dinero y que le presten dinero. Ese es el negocio del banco. El negocio del banco es un negocio el negocio bancario es un negocio de muy poco margen por operación y por tanto tienes que hacer muchas operaciones para generar un margen. Al banco le interesa prestar dinero. El banco, en el momento que tenga su problema resuelto, es su negocio, es su dedicación, es su core business, es que le presten dinero o que le dejen dinero y el prestar dinero, seguro que lo va a hacer. ¿Cuál va a ser el sector empresarial del futuro en Navarra? ¿En qué invertiría usted si tuviera que...? Bueno, a mí me parece un sector... Mire, a mí me parecen muy importantes los sectores definidos en el Plan Moderna como sectores interesantes. Por ejemplo, a mí me parece que todo el sector, el mundo empresarial ligado con la sanidad, la medicina, el desarrollo de moléculas, la bioingeniería, prótesis, métodos preventivos, métodos para diagnóstico, que incluyen tecnologías de información. Todo eso me parece un sector muy interesante. Me parece también muy interesante todo lo relacionado con el medio ambiente, es decir, el aprovechamiento de residuos. Eso me parece un sector que va a ser muy importante en el futuro. También me parece importante todo el tema de las energías renovables, es decir, la energía eólica tiene un problema y es que todavía está muy sujeta a las primas, pero el ser capaces de desarrollar generadores eólicos
que no necesiten prima, que sean rentables ya, y se está trabajando en eso. Me parece también un tema muy interesante. A mí esos sectores me parecen importantes. Pues lo veremos. A nosotros nos tocará informar de ello y a ustedes proponer a ver si entre todos conseguimos seguir generando empleo, señor Sarria. Yo creo que los empresarios, si se caracterizan por algo, es porque creen en el futuro. Son positivos y están dispuestos a sacrificarse durante un número de años para tener éxito en el futuro. Por tanto, seguiremos en esta línea, invirtiendo y soportando lo que haya que soportar para salir adelante. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Charlaremos a las puertas del Congreso Regional del Partido Popular de Navarra con el diputado y hasta ahora presidente del PP Navarro, con Santiago Cervera. Les esperamos. Muy buenas noches.